Biblia nos enseña que Dios tiene cuidado aún de los pájaros. Ninguno, dice Mateo, el evangelista Mateo, cae sin vuestro Padre. Entendamos eso, que no cae sin que Dios lo permita. Dios es el que controla todo eso. Y el Señor dice, si Dios controla la vida de los pájaros, si Dios controla la vida de los animales, ¿cuánto más va a controlar la vida de ustedes? Así que esa será nuestra reflexión en esta mañana. Dios controla nuestra vida, y cuando pensé en que controla nuestra vida es porque Él puede permitir cosas que a nosotros no nos gustan, pero aunque haya cosas que no nos gustan o que no nos parecen bien, Dios siempre tiene control. Nosotros decimos, ¿por qué pasó eso? Eso no estuvo bien, pero Dios está en control. Y eso no lo debemos olvidar. Pase lo que pase en nuestra vida, Dios siempre tiene control. Y hemos sido llevados en alabanza hacia esta reflexión. Y ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 2. Ya leímos ese pasaje, está en 2 versos del 13 al 23. Y estamos predicando en el Evangelio de Mateo. Este es el tercer sermón sobre Mateo. Hay mucho que aprender, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero Dios está en control. Así que si lo termino yo, pues Dios está en control, y si no, por favor, lo termino a mí, pues Dios está en control. Entonces, porque muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Así de que Mateo era un apóstol de Jesús, también se llamó Leví. Él presenta a Jesucristo como el descendiente de David, el Mesías. Y está escribiendo, obviamente, a judíos, ahí por el año 58, obviamente, después de Cristo. Él relata el nacimiento, los primeros años de Jesús, en esa parte está, capítulo del 1 al 4, el ministerio de Cristo del 5 al 20, y la muerte y la resurrección, que la vamos a encontrar en todos los evangelios. Ya hemos visto que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Eso está en el capítulo 1. Estaba desposada María con José. José quiso dejarlo, pero Dios vino y le reveló un sueño que todo estaba bien, que ese era el plan de Dios. Entonces, ahí fue el primer sueño que tuvo José. Él recibió a su esposa. Después, el domingo pasado, vimos que hay que adorar solo a Dios, solo a Jesús. Y vimos en el capítulo 2, versos del 1 al 12, que estos hombres fueron exclusivamente para adorar a Jesús. Y que aparecía 3 veces ahí la palabra adoración en el capítulo 2, en el verso 2, y venimos a adorarle. Y luego hipócritamente Herodes dijo, vayan y me dicen cuando lo encuentren, porque yo también quiero adorarle. Otra vez el verbo adorar. Y cuando ellos llegaron, dice que encontraron al niño, no en el establo, porque ya había pasado más tiempo, ahora están en una casa. Eso es lo que la Biblia dice. Y dice, y el verso 11, y al entrar en la casa, ya no estaban en el establo, entonces le adoraron y le hicieron presentes. Hay una cosa que debe quedar bien claro, que cuando estos hombres llegaron donde estaba el niño, adoraron al niño. No dice, adoraron al niño y a María. No hay ninguna, al único digno de adoración es Dios. ¿Y por qué adoraron a Jesús? Porque Él es Dios. Ahí quedamos. Y ahora vamos a seguir en esta historia bíblica, como dice decía el doctor J. Branham aquí, en nuestro recorrido por el autobús bíblico. Bueno, vamos a la Biblia, y yo quiero dejar 2 pensamientos en esta mañana. ¿Cómo Dios controla nuestra vida? En primer lugar, dirigiéndonos en momentos difíciles.
¿Quién de nosotros no ha tenido momentos difíciles? ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas? Todos. Y alguien dijo, y si usted no los tiene ahora, espérese que ya los va a tener. Problemas de familiar, problemas de salud, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de estudio, problemas emocionales, etc. Bueno, vamos a ver entonces esta primera sección del verso 13 al 18. Verso 13. Después que partieron ellos, ¿quiénes son ellos? Los magos. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, no dice cuánto tiempo, pero no debe haber sido mucho tiempo porque el niño estaba pequeño. Y le dijo, el ángel le dijo de parte de Dios, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ese será un problema. Que le matará a un bebé. Entonces Dios es específico cuando nos manda instrucciones. Dice, levántate, toma al niño, huye y permanece. Son acciones que este hombre tiene que tomar. ¿Y por qué el hombre? Porque él era el que tenía que responder por la familia. Él tenía que cuidar a María, que era su esposa, y tenía que cuidar al bebé adoptado. Escuche bien eso. Cuando usted adopta a un niño, no diga, es que este no es mi hijo, es que este no lleva mi sangre. Eso es incorrecto. Si usted tomó a un niño para adoptarlo, es porque le va a ayudar en todo como que se fuera su hijo. Pero que José no dijo, bueno, vamos a ver, ni es hijo mío. Él no dijo eso, porque muchas veces hay esos errores. A veces son los padres, a veces son las madres. No es nada mío. Y prefieren a otro más que él. Eso es muy dañino para cualquiera de nosotros sería dañino, pero para un niño eso es dañino. Mejor ni lo adopte, mejor ni lo reciba. Y hay un refrán muy latino que dice, el que toma la gallina, también toma los pollitos. Así de que si alguien dice, algún día me voy a casar con otro, pero ya tiene hijos. Bueno, piénsalo bien. Pero ya tiene un hijo el hombre. Piénsalo bien, porque ese pollito, no te doy el pollito, ¿verdad? Ese pollito va a ser también de ese corralito. O la señora piénsalo bien, o el hombre piénsalo bien. Pero José está siendo muy responsable y además muy obediente a Dios. Levántate, toma al niño, a su madre, huye a Egipto. Y ahí te vas a quedar hasta que Herodes, hasta que yo te diga. Son instrucciones muy específicas. ¿Por qué Egipto? Bueno, Egipto era como decir Estados Unidos ahora. Hay un problema, hay un peligro, hay que salvar la vida de este niño. Ahí había comida, trabajo, todo. Es como lo que está pasando en América Latina ahora. Entonces hay muchos hispanos, niños que están en peligro. Por ejemplo, en México, en Centroamérica, con el narcotráfico, con las pandillas. Y entonces hay que buscar cómo salvarle la vida a estos niños, porque los quieren matar. O si no los quieren matar, los quieren introducir a las pandillas o al narcotráfico, como están haciendo los del famoso Estado Islámico allá en el Oriente. Entonces hay que ir a Egipto. Hermanos, yo sé, por ejemplo, que hay varios de los que están aquí que han venido por alguna situación difícil en su país. Por ejemplo, en Nicaragua, algunos hermanos nicaragüenses vinieron aquí cuando había una guerra en los años de 1980 hasta el 90 en Nicaragua. Que llegaban a las escuelas, y eso sucedió también creo en El Salvador. Llegaban a las escuelas, tomaban a los muchachos de 14, 15 años y el ejército se los llevaba a entrenarlos y meterlos a la guerra. Entonces muchos padres decían, yo no quiero que mi hijo vaya a morir ahí, que vaya de carne de cañón. Mejor busco cómo salga de ese país. Y se vinieron.
Dios estaba dirigiéndose de alguna manera. Cuando hay persecución, cuando hay peligro, algo hay que hacer. Entonces, eso está sucediendo aquí con el niño está en peligro. Y Dios permite esas cosas. Es decir, Egipto no era el lugar ideal para estar, pero en este momento hay que ir. Y eso pasó con Abraham, con Isaac. Bajaron a Egipto cuando había hambre. Y eso pasó también con José. ¿Ustedes recuerdan? Ahí se levantó el pueblo de Israel, pero Dios nos sacó. Ahora la pregunta es, si estamos aquí, Dios querrá que vivamos aquí de por vida, que muramos aquí. No lo sabemos. Estemos atentos a Dios. Dios nos va a indicar si quiere que aquí muramos, o quizás tenga Él otros planes para nosotros, pero hay que estar atentos a la palabra, a su dirección, porque aquí lo que estamos viendo es que Él nos dirige en momentos difíciles. Entonces, verso 14, y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue. Dice que él no se puso a pensar, decir, ¿será que me voy? ¿No me voy? Cuando hay peligro hay que salir. Cuando hay peligro hay que actuar. Y Dios es el que nos va a dirigir. Entonces él dijo, bueno, se fue. Tomó al niño. Ahora, no llevaba dólares, pero recuerden que le había llevado oro. Algunos comentaristas creen que con eso que él tenía, pudo subsistir en Egipto. Porque ahí tenía que pagar renta, comida y todo eso. Leche de cabra, pero sabrosa la leche de cabra. Bueno, yo nunca la he bebido, pero dicen que es sabrosa. Hacen queso de leche de cabra. ¿Alguna ha pedido leche de cabra aquí? Muy bien, varios. Pregúntale entonces qué sabor tiene. Riquísima, dice hermana Graciela, y el queso también. Bueno, entonces ahí estaban ellos sobreviviendo y llegaron. Siempre me impacta esto porque él no cuestionó la dirección de Dios. Y esto es lo mejor. Hermano, cuando sea lo mejor para nuestra familia, debemos hacerlo. Cuando vemos que Dios nos está indicando algo, debemos hacerlo. Verso 15. Y estuvo allá, dice, no se fue para quedar, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo está haciendo una referencia a Oseas 11.1, profeta Oseas, capítulo 11, verso 1, porque el pueblo de Israel estuvo, nos dijo el hermano Wilson esta mañana, por 430 años allá. 400 años esclavizados. Y de ahí el Señor los sacó. De Egipto los sacó. Porque Israel fue considerado como un hijo de Dios. Pues claro, Él lo formó, Él lo hizo, Él llamó a Abraham. Dice, este es mi hijo. Y de ahí lo sacó y lo llevó a la tierra de Canaán. Entonces ahora el evangelista Mateo está usando esta figura para aplicarla a Jesús. De Egipto llamé a mi hijo. Y el Señor regresó. El niño regresó. Fíjese bien cómo se va cumpliendo el plan de Dios en la vida de este niño. Y luego usted piensa en la vida suya, cómo se ha cumplido. Entonces estuvo ahí para que se cumpliera esa profecía. Verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿qué hizo? Se enojó mucho. No solo se enojó mucho. Los magos, los extranjeros, engañados. Pero tú no sabes qué hacer, yo me voy a vengar.
Y comenzó y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido de los magos. Que es un infanticidio, un crimen, como usted quiera llamarlo. ¿Cuántos niños eran? Bueno, algunos dicen, muy conservadores, quizás en Belén habrían entre unos 14 y 20 niños de 2 años para abajo. Pero maldito. Hay otros que dicen, no, debe haber sido más. Se han ido al otro extremo y dicen, pueden haber sido unos 14.000 niños. No sabemos, la cosa es que él mandó a matar a todos los niños. Recuerden que Herodes, dije el domingo pasado, según los historiadores, era un hombre muy perverso. Se había casado 10 veces, mandó a matar a una de sus esposas, con sus 2 hijos de Herodes. Era un hombre malo, pero hoy también. Recuerden que la familia de Saddam Hussein no era tanto. Siempre vivieron en pleito entre los mismos hermanos. Es que el poder corrompe. El poder corrompe. El dinero corrompe. Bueno, el dinero mal usado. La ambición al dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por dinero la gente es capaz de cualquier cosa. De matar, de pelear por la familia, por herencias, de robar, de vender a otra gente. Hay tráfico humano, hay prostitución, hay narcotráfico, secuestros. Vivimos una situación terrible hoy, pero siempre ha pasado eso, ¿verdad? Hoy se ve quizás más marcado porque hay más gente. Entonces manda a matar a todos los niños menores, según él calculando, ¿verdad? Quizás eso no tendría los 2 años completos, pero mejor si nos llevamos a todos de 2 años para abajo. Es súper terrible. Cuando uno dice, ¿cómo pudo tener ese hombre ese corazón? Bueno, pero hoy uno se pregunta, ¿cómo pueden tener el corazón tan malo en este país de matar a más de 1 millón de niños sin nacer? ¿No es esa maldad? Algunos dicen que puede ser hasta 1,5 millones de niños que están siendo abortados cada año en este país. ¿No es malo eso? Y lo peor es que con nuestros impuestos, cada uno de nosotros indirectamente pagamos para que maten a un niño. Terrible. Han matado más niños que en las guerras. Millones de niños. Solo en este país. ¿Cómo es legal? Y muchas veces nosotros ni siquiera decimos nada. Hay gente que tiene más fuerza, más valor y salen a protestar contra el aborto. Pero quizás si salimos a protestar contra el aborto nos meten presos. Porque es legal. En los 50 estados, legal. Así que Herodes se quedó corto. Es legal, pero no es moral, y menos espiritual. Es un pecado terrible. Pero Dios va a juzgar eso. Verso 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías? El verso 18 dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Está citando Jeremías 31:15. ¿Cuándo dijo esto Jeremías? Cuando Judá fue llevado cautivo por los babilonios. Babilonia es donde hoy es Irak. Ellos entraron y se llevaron todo y mataron a los niños. Entonces, dice, eso sucedió como aquí, no solamente en Belén, sino Belén quedaba al sur, sino más al norte, todo se oyó.
Y es que cuando pasa una desgracia, no se oye, y ahora más, ¿verdad? Por los medios de comunicación. Fue una grande lamentación, fue un gran lloro, fue un gran gemido, porque los niños habían sido asesinados. Pero como decía antes, hoy hay centenares de miles de niños que están siendo asesinados y no podemos hacer nada. A veces ni siquiera nos lamentamos. Y yo he tenido a veces consejería, no aquí, gracias a Dios que aquí no, pero en Centroamérica, de chicas embarazadas que dicen, yo quiero que aborto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a matar a ese niño? O a esa niña. Y siempre recuerdo una vez que estábamos con una doctora, la doctora Miriam Lima, de Guatemala, que estábamos en segunda consulta con mi esposa. Y la señora era cristiana, estaba muy molesta. Acaba de salir, ella no dijo una señora, acá salió una vieja y dice que quería que le hiciera un aborto. Y entonces tenía un vaso de vidrio, el feto. Dice, ese niño que usted tiene, así está, mire, como tiene la vida. Y como había entrado con un niño que tenía como unos 9 años, dice que le dijo, mire, ¿y por qué no mata a este? Matemos a este, dice que es más grande. Ay, no, ¿cómo se le ocurre a usted? ¿Y por qué? Porque este todavía le puede dar una patada, le dice, si usted lo quiere matar. Pero este pobre que está adentro no se puede defender. ¿Y cómo se va a defender? Lo hincan por un lado hasta que lo deshacen y lo sacan. Terrible. Eso, hermano, deberíamos de llorarlo. Eso debería de ser desconsolador. Eso debería darnos gemidos. Como en este caso. Fue oída la voz, grande lamentación, grande lloro, gran gemido. Y Raquel dice que llora a sus hijos. ¿Quién era Raquel? La esposa de Jacob. Tiene que ver, ella había vivido, pero muchos siglos atrás, Raquel. Pero era considerada la madre de la nación de Israel. Y ella está llorando por los niños que están siendo muertos. Esa es una forma de recordar. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Pues cuando una persona ha perdido un hijo, llora. Una madre llora. Este es consuelo. Aún cuando ya se haga, me recuerdo por ejemplo a una mamá en Nicaragua y lloraba y estábamos ahí en el cementerio y ella no hacía más que solo de repente volvía a decir mi niño. Ya no era un niño, era un hombre, murió aquí en un accidente en los Estados Unidos, lo repatriaron allá y ella decía, de repente seguía desconsolada, llorando y de repente se oía una voz muy quebrantada que decía mi niño. Era su niño, muerto. ¿Hasta cuándo dejará de querer una madre? Todavía. El domingo pasado yo dije, no le digan niño, bebé, ¿verdad? Pero bueno, ahí no podíamos decir, no digan bebé. Yo digo que en privado tal vez decía, ¿tú eres mi bebé? En el público creo que no va a ser. Lloraba la mitad. Ahí todavía resuenan esas palabras en mis oídos. Mi niño. Lloraba. ¿Qué le podíamos decir al Señor cuando su hijo estaba siendo sepultado? Difícil. Es lo que está pasando aquí con Raquel, que llora. No estaba ella ya se había muerto, pero era una forma de decir que ella estaba sintiendo el dolor de los que se habían muerto. Entonces, hermanos,
Aquí encontramos, yo encuentro dos cosas muy interesantes. Uno, por un lado, Dios salvó al niño, a su hijo. Pero por otro lado, Dios permitió también que aquellos niños, por la maldad de la gente, murieran. Y por eso me quedé pensando, digo, creo que lo mejor que voy a decir es que Dios es el que tiene control. Control para vivir o control para morir. Porque usted me podría preguntar, y si soy hijo de Dios, entonces ¿por qué me pasan cosas malas? Porque a la gente buena también le pasan cosas malas. Porque Dios es el que tiene el control y permite. La pregunta es, por ejemplo, en esta mañana, ahí pudo haber muerto Jesús, pero Dios tenía un plan y no lo iba a permitir. Igual para ustedes y para mí. Dios tiene un plan para nuestra vida. ¿Sabe por qué no morimos cuando nacimos? Hay niños que nacen cuando mueren. ¿Sabe por qué no morimos de niños? Porque Dios tenía un plan para nuestra vida. ¿Sabe por qué aún todavía no hemos muerto? Porque Dios tiene un plan para su vida. Por algo estamos aquí. Si no, el Señor ya nos hubiera llevado. Yo por lo menos 2 veces he visto la muerte. Bueno, ni la vi. Llega tan rápido que ni la vi. Pero voy a recordar una cisterna como de unos 6 metros, de 12 de largo y como unos 5 metros de profundidad. Fui tirado por unos caballos cuando tenía como unos 5 años y medio más o menos. Solo había una adolescente de unos 13 años por ahí cerca. Era en una montaña y el hombre encargado de cuidar de mí, por estar de enamorado de otra mujer, me dice: vete adelante, ya llego yo. Y yo en mi caballito me fui. Yo iba realizado porque yo era el que iba a hacer el trabajo del hombre. Y solo era una ventana así para sacar el agua. Y yo me puse con una cosita así, una cubetita a sacar el agua. Claro, los animales que estaban bebiendo en una fila, así, de repente se hicieron y me tiraron el agua. Y solo era tapado, solo miraba un poquito de luz y después ya no vi nada. Cuando yo volví en mí, estaba afuera, temblando de frío. Me hace recordar eso, digo, ¿por qué estaba esa muchacha? Era la única que estaba ahí. Y nunca más la volví a ver, no sé, le doy gracias a Dios porque la usó a ella. ¿Y ella cómo me sacó? Entonces, lo único que yo puedo decir es, Dios me salvó la vida. ¿Por qué? Bueno, porque sin duda tenía un propósito. Si yo hubiera muerto, no estuviera aquí. No estuviera predicando la palabra. No hubiera evangelizado a nadie. No se hubiera casado mi mamá conmigo. Pues claro, no se casó cuando estaba ahora. Yo siempre le digo, fuera viuda. ¿Cómo es ser viuda si ni te conocieron? ¿Recuerda usted algo que ha pasado en su vida? Que dice, Dios me libró. Dios me libró. Dios me salvó. Tiene un plan para tu vida. Tiene un control. Y fíjense, hermanos, que según los análisis históricos de mis padres, porque ni ella creo que se acordaba, yo solo tengo 2 hermanas menores y yo 3, y yo soy de los menores. Murió una hermana de 19 años y dejó a un bebé de 3 meses, que ahora es abuelo el bebé, ¿verdad? Casi de edad mía. Entonces, pero cuando mi padre me decía, ¿y cuántos han nacido antes que nosotros?
Dice 16. 16. O sea, 16 y 3, 19. Yo me parece que era mucho, ¿no? Pero él dijo. Pero como antes no había anticonceptivos, ni televisión, ni nada. Ese es un problema, ¿no? Pero todos se murieron. Todos se murieron. ¿Por qué? No hay explicación. Lo único que yo digo es, Dios tiene control. Dios tiene el control. Controla nuestra vida. Él es el que sabe hasta cuándo. En segundo lugar, Dios controla nuestra vida cumpliendo sus propósitos soberanos. Pero después, verso 19, después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Este es el tercer sueño. Primero en el capítulo 1, luego cuando iba a huir a Egipto, y ahora le volvió a aparecer otra vez y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraron la muerte del niño. Ya había muerto Herodes, pero quizás había más que querían la muerte del niño. Y cuando uno se pregunta, ¿pero por qué querían matar a este niño? ¿No creen ustedes que aunque la Biblia aquí en este pasaje no lo diga, el diablo estaba interesado en matar a Jesús? Claro que sí. Y sin duda que también estará interesado en hacernos daños a nosotros. Y más cuando queremos servir a Dios, el diablo se enoja más. Y más cuando queremos evangelizar, el diablo se enoja más. Porque él dice, esto no me conviene. Pero si uno tal vez está más quieto ahí, entonces quizás las cosas... No, entonces, otra vez, órdenes específicas. Levántate, toma al niño, a su madre y vete a tierra de Israel. Ahora, hermanos, no tenemos que estar esperando siempre sueños. Esta es una forma que Dios habló a este hombre. Ahora, si usted tiene un buen sueño que coincida con la Biblia, dele. Si alguien dice, yo soñé que era un predicador en mi tierra y que tenía que ir allá, váyase. Que tengo que ir a Colombia, que tengo que ir a Cuba, váyase. A Nicaragua, tengo que ir, váyase. Es un buen sueño. Pero muchas veces los sueños que ahora están diciendo la gente son, no, es que es el cielo. Si estamos en la tierra, yo allá me miraba en el cielo y paseando y que no sé cuál. No, hermano, si la vida del creyente no es de paseo. Esos sueños, no le pongan mente, es que saber qué película está viendo usted ahí. Fantasiosa. Puede ser que Dios le muestre a uno a través del sueño. Pero estas son cosas que tenían que ver con su familia y con el ministerio. Verso 21. Entonces, él se levantó. Siempre me gusta esto. Cuando Dios le habla a José, él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. A él no dijo, voy a ver que si esto es verdad o no. A ver, esto es lo que Dios quiere, yo me voy. Verso 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, este es otro Herodes, hijo de Herodes el Grande. Entonces dice que tuvo temor de ir allá
pero avisado por revelación en sueño, este es el cuarto sueño, se fue a la región de Galilea. Entonces este Arquelao dice que, bueno, antes de morir Herodes lo que hizo fue: voy a dividir el reino. No se sabe si era para que no le quedara uno solo o estaba heredando como que si era de él el asunto. Y entonces los hijos de Herodes eran Arquelao, luego había otro que se llamó Herodes Antipas y otro que se llamó Felipe, 3 hijos. Y Arquelao dice: te voy a dar la Judea, Samaria e Idumea, que quedaba al sur de Israel. Y Antipas le iba a dar Galilea y Perea, que quedaba al norte. Y Felipe le iba a dar Iturea y Traconite. Son nombres que usted busca un mapa y lo va a encontrar al este, noreste. Entonces, como este Arquelao dice que se parecía mucho a Herodes, el grande, era malo, pues quizá por eso José tuvo miedo, porque este es de la misma raíz. Entonces Dios va siguiendo con este plan y lo envía entonces a la región de Galilea, que quedaba más al norte. De ahí donde viene que Jesús le llamaron Galilea, el Galileo. Verso 23: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Quizás algunos dicen que la palabra Nezer, que es donde en el hebreo es Nazareno, aunque no hay una profecía exactamente de Jesús que iba a ser llamado Nazareno, pero como vivió en Nazaret, de Nazaret eran nazarenos. Y también pues porque, como Isaías 11 habla de que él iba a ser la raíz de Isaí, un retoño, una ramita de Isaí. Isaí era el padre de David. Entonces que él era el que iba a salir un rey, ¿verdad? Que se iba a llamar Jesús. Pero entonces, hermanos, cuando Dios tiene un plan, no hay nada que lo pueda detener. Nada. Y Él lo va a librar, lo va a librar, lo va a librar, lo va a poner, lo va a transponer, y Él va a seguir adelante con su plan. Del libro de la muerte de Jesús, nos ha librado a nosotros de la muerte. Él dice: yo tengo un plan para tu vida. Tengo un plan para tu vida. Y cuando ya es el tiempo, Él nos va a seguir guiando. Hay que preguntar: Señor, yo no sé qué es lo que tú tienes preparado para mí. Vi palabras que vi un libro una vez que el título del libro se llama ¿con quién me casaré? Esa es la pregunta que a veces hacen. ¿Con quién me caso? La Biblia dice: cásate con un creyente. No es que todo va a ser feliz porque te cases con un creyente, una mujer creyente o un varón creyente, pero bueno, pues por lo menos es una buena base que casarse con un inconverso, con un no creyente. Ahora, si ya nos agarra el Señor en el camino, pues dice que Él escribe recto sobre renglones torcidos. Tal vez nosotros hemos torcido la Escritura, pero el Señor la pone recta. Y qué bueno, hermanos. Porque si Dios estuviera esperando que fallemos para darnos por fracasados, estaríamos perdidos. Pero Dios dice: no, adelante. Eso se puede corregir, eso se puede cambiar. Aquí vamos, este es el plan que tengo yo para tu vida. Por eso te he dejado vivir. Sigue adelante, adelante. Y es lo que tenemos que hacer, hermano. Y si Dios nos ha dejado vivir hasta aquí hoy, es porque todavía hay un plan para nosotros. ¿Cuál es? Si eres papá, cuida de tu esposa, tus hijos.
Si eres mamá, cuida a tu esposo, tus hijos. Sirve al Señor. Si eres hijo, honra a tu padre y a tu madre. Hay almas que necesitan oír del Evangelio. Y aunque haya persecución, hermanos, tenemos que seguir. Jesús fue perseguido desde niño. Hoy también. Quizás haya situaciones difíciles en la vida, pero hoy quizás nosotros no tenemos situaciones tan difíciles. Si estuviéramos, por ejemplo, allá en el África, en Níger, África, quemaron 10 iglesias. 10 iglesias. En represalia por las publicaciones en Francia de las caricaturas del profeta Mahoma. Esa gente está siendo perseguida. Esa gente está sufriendo. Aquí quizás sean otras cosas las que nos persiguen. Pero tenemos que seguir adelante, porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Y pregúntele al Señor. El apóstol Pablo, cuando estaba, cuando el Señor lo encontró y lo humilló y lo derribó, la pregunta que hizo, primero él le hizo una pregunta a Jesús y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Pablo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Muy bien. Y ahí tirado en el camino, vuelve a hacer otra pregunta: ¿y qué quieres que yo haga? Esa es una buena pregunta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo estoy seguro que el Señor nos va a decir: no solo venir a la iglesia, obedéceme, sírveme, testifica de mí, haz cosas para mí, vive para mí. No importa en qué situación estemos, porque ahora quizás estamos bastante bien, pero pueden venir días terribles. No olvidemos entonces, hermanos, que Dios tiene el control de nuestra vida. No la tome usted, no la tome usted, porque si usted la toma la va a descontrolar. Usted no sabe cómo controlar su vida. Y el hermano Pablo relata la historia de un hombre, iba volando y de repente el piloto le dio un infarto y se murió. Y el que iba a la par no sabía qué hacer. Y llamó a la torre de control y le dijo: oiga, solo oiga y haga lo que le vamos a decir. Y entonces dice que desde la torre de control lo comenzaron a dirigir: dele para acá, dele para allá, despacio, suave, va, ya va, aquí, allá. Y cuando se dio cuenta, dice, estaba aterrizando. El avión nunca lo había volado. Pero dice el hermano Pablo: ¿sabe por qué lo logró hacer? Porque estuvo atento a la torre de control, al que tenía el control. No agarre el control usted, porque va a estrellar el avión, que es su vida. Dígale: Señor, dirígeme, ayúdame. Cada paso, hay una cancioncita, ¿no?, que cada paso que das, que se le cantan a los niños. Cada paso que das, por la senda que vas, bueno, Dios te cambiemos. Dios te cuida, Dios te dirige. Cada paso. No diga: no, yo sé lo que hago. No, los adolescentes son muy grandes. Yo sé lo que hago, mamá. ¿Usted qué sabe? ¿Qué sabe usted de computación? ¿Qué sabe de esto y lo otro? ¿Qué acaso la computación? Hasta ahora que existe la computación. Que no creamos que las sabemos todas. Pon tu vida en el control del Señor. Dirige al Señor. Bueno, algunos lo que nos falta de vida, porque algunos ya les falta mucho, pero algunos ya nos falta poco. Así que no vamos a decir: voy a poner mi vida, sino los pocos años que me quedan o los pocos días, aunque no sabemos, hermanos. Dios controla tu vida. Él te dirige en situaciones difíciles y Él va a seguir adelante con su plan.
Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Puedes decir eso al Señor en esta mañana? Señor, que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. Quiero terminar en esta mañana. Hay alguna persona que por primera vez quiere decirle al Señor: Señor, yo te recibo en esta hora con todo mi corazón, me arrepiento de mis pecados y quiero entregarte mi vida completamente. ¿Alguien que no lo haya hecho antes y ahora quiere hacerlo? Si hay alguien que no lo ha hecho, levante su mano, póngase de pie, indicando que usted hoy quiere recibir a Cristo como su Salvador. Muy bien, si no lo hay, entonces vamos a poner nuestra vida. ¿Qué les parece? Es un reto en esta mañana. Señor, pongo mi vida bajo tu control. Pongo la vida de mi familia bajo tu control. Pongo la vida de mi iglesia bajo tu control. No yo, Señor, porque yo no puedo controlar. Yo a veces hasta me descontrolo. Pero tú sí tienes todo el control. Dígaselo al Señor. Si así te quiere, póngase de pie y dígale: Señor, gracias porque me has guardado, porque me has librado de la muerte, porque me has protegido durante todos estos años, porque me has permitido llegar a este nuevo año, y porque, Señor, estoy vivo o estoy viva, porque tú tienes algo conmigo todavía que yo tengo que hacer en esta vida, Señor, en esta tierra. Gracias, Señor. En tus manos están nuestros tiempos. En tus manos está nuestra vida. Debe haber sido una situación muy estresante, muy difícil para María y para José, cuando estaban persiguiendo a su niño para matarlo. Pero tú, Señor, dirigiste a este hombre y a su mamá para cuidar a ese niño, tu hijo. Hoy, Señor, también tenemos muchas amenazas para nuestros niños. Nos amenaza la internet, nos amenazan las escuelas, nos amenazan a veces en tantas maldades. Por favor, ten misericordia de ellos, de los hijos, de los nietos. Danos sabiduría para poder guiar a nuestros hijos, para poder estar atentos, Señor, a tu dirección, a lo que tú quieres que hagamos, Señor, para guardarnos, para protegernos, a nuestros niños aquí en la iglesia. Pero gracias también, Señor, porque tú seguiste adelante con el plan de guardar a tu hijo hasta que llegara a la cruz. Fue difícil, la vida de Jesús fue difícil, pero Él vino para eso. Quizás a veces nosotros creemos que ya no podemos más, que nuestra vida está muy difícil, muchos problemas de una índole de otros. Pero Señor, tú estás en control. Dirígenos, guíanos desde la torre de control, Señor, para que podamos aterrizar con bien nuestra vida, para que no nos estrellemos en este mundo tan convulso, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de aquellas personas que todavía no te conocen, ten misericordia de aquellos, Señor, que están totalmente apartados de ti. Y úsanos para compartir el mensaje de salvación y esperanza, que podamos acabar bien nuestra carrera, Señor, de acuerdo a tu propósito en esta tierra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanos en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, para asiento, hermanos, y vamos a ir concluyendo con esta reunión.